El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización mexicana de carácter político que en sus inicios fue militar. Su inspiración política es el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario, y su estructura militar es la guerrilla. Su objetivo es, según el subcomandante Marcos, la toma de poder, no apenas algo más difícil, un mundo nuevo, y en la Declaración de la Selva Lacandona se estableció lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Logra el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo formado, un gobierno de nuestro país libre y democrático. Salió a la luz pública en el estado mexicano de Chiapas el 1 de enero de 1994, cuando un grupo de indígenas armados intentaban ocupar 7 cabeceras municipales el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuestionando el sistema político mexicano sobre sus promesas de modernidad. Tras la represión militar recibida, emprendió una actividad política, manteniendo un carácter de izquierda radical. Su mando es nombrado Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Antecedentes: durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, que ha durado más de 70 años, los movimientos campesinos, obreros y populares que desistían del modelo de nación priista enfrentaron consecutivas y sistemáticas represiones. Este dio paso a que muchos jóvenes consideraran los canales legales de participación política cerrados y apostaran por la formación de organizaciones armadas clandestinas para buscar el derrocamiento de un régimen que desde su punto de vista era autoritario y mejorar así las condiciones de la vida de la población. En una de estas organizaciones, en la Fuerza de Liberación Nacional, surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las Fuerzas de Liberación Nacional se fundaron el 6 de agosto de 1969 en el norte del país, y a decir del general Mario Arturo Acosta Chaparro, en su informe Movimientos Subversivos en México, tenían establecidas sus zonas de operaciones en los estados de Veracruz, Puebla, Tabasco, Nuevo León y Chiapas. En febrero de 1974 se suscitaría en San Miguel Nepantla, Estado de México, un enfrentamiento entre una unidad del Ejército Federal, al mando del entonces Teniente Coronel Acosta Chaparro, e integrantes de las Fuerzas Nacional, algunos de los cuales perderían la vida a raíz del combate, como Carmen Ponce y Denny Prieto, y otros serían arrestados como María Gloria Benavides, quien denunció haber sido torturada. Como consecuencia de este enfrentamiento, las Fuerzas de Liberación Nacional perdió su capacidad operativa a principios de la década de los 80. Algunos de sus militantes decidieron la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hacia el 17 de noviembre de 1983, un grupo de personas, entre los que se encontraban indígenas y mestizos, declararon formalmente constituida la formación de un ejército regular que el 1 de enero de 1994 saldría a la luz pública bajo la declaración de guerra del gobierno mexicano. Principios básicos. Sus acciones se articulaban sobre la base de 3 planteamientos mínimos. 1. La defensa de derechos colectivos e individuales, negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos. 2. La construcción de un nuevo modelo de nación que incluya a la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política. 3. El tejido de una red de resistencias y rebeldías altermundistas en nombre de la humanidad y contra el neoliberalismo. Etapas históricas. Según documentos zapatistas, la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tuvo 7 etapas. La primera fue la selección de los insurgentes, 5 hombres y una mujer, que formarían la primera célula político-militar de la organización. La segunda sería la de la fundación propiamente dicha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tras la instalación del primer campamento zapatista en Chiapas, al que llamarían La Pesadilla. La tercera etapa fue la preparación y el estudio de estrategia y táctica militar, a partir de manuales de los ejércitos estadounidense y mexicano.
la instalación de nuevos campamentos como El Fogón, Reclutas de la Juventud y hasta uno llamado Margaret Thatcher. En la cuarta etapa, más o menos hacia 1985, el grupo insurgente hizo los primeros contactos con los pueblos de la zona. A la quinta etapa, el mismo Ejército Zapatista de Liberación Nacional la llama de crecimiento explosivo, porque su área de influencia abarcó no solo la selva lacandona, sino también las zonas de los Altos y el norte de Chiapas. La sexta etapa enmarcó una votación a lo interno de la organización respecto a ir o no a la guerra contra el gobierno mexicano, y luego del sí mayoritario. En diciembre de 1993, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, amparándose en el artículo 39 de la Constitución Política de México, inicialmente planeaba el derrocamiento del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, bajo la acusación de que en las elecciones de 1988 había usurpado el puesto de primer mandatario, tras un fraude electoral de enormes proporciones. Con ese mismo supuesto, declaraba la guerra al Ejército Federal, llamando a los poderes legislativo y judicial a restaurar la legalidad y la estabilidad de la nación, disponiendo al dictador. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional consideraba que en el sexenio salinista tenía como punto de partida un proceso electoral plagado de irregularidades que iban desde un padrón con ciudadanos que inclusive ya habían fallecido y aún así parecía que habían votado, hasta un sistema de cómputo de los resultados que cuando iba arrojando cifras a favor del contrincante, el expriista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se vino abajo, pasando por la quema de la paquetería electoral, cuando la sociedad de los partidos políticos de oposición desmandaban la revisión de esta para aclarecer y dar certeza a la elección. Más aún, para 1994, el ejército de Salinas de Gortari llegó a postularse para presidir la Organización Mundial del Comercio y se manejaba en algunos círculos de la política nacional la posibilidad de reformar la Constitución para permitir su reelección. Etapas históricas. Según documentos zapatistas, la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tuvo 7 etapas. La primera fue la selección de los insurgentes, 5 hombres y una mujer, que formarían la primera célula político-militar de la organización. La segunda sería la de la fundación propiamente dicha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tras la instalación del primer campamento zapatista en Chiapas, al que llamarían La Pesadilla. La tercera etapa fue la preparación y el estudio de estrategia y táctica militar, a partir de manuales de los ejércitos estadounidense y mexicano. La instalación de nuevos campamentos como El Fogón, Reclutas de la Juventud y hasta uno llamado Margaret Thatcher. En la cuarta etapa, más o menos hacia 1985, el grupo insurgente hizo los primeros contactos con los pueblos de la zona. A la quinta etapa, el mismo Ejército Zapatista de Liberación Nacional la llama de crecimiento explosivo, porque su área de influencia abarcó no solo la selva lacandona, sino también las zonas de los Altos y el norte de Chiapas. La sexta etapa enmarcó una votación a lo interno de la organización respecto a ir o no a la guerra contra el gobierno mexicano, y luego del sí mayoritario. En diciembre de 1993, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, amparándose en el artículo 39 de la Constitución Política de México, inicialmente planeaba el derrocamiento del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, bajo la acusación de que en las elecciones de 1988 había usurpado el puesto de primer mandatario, tras un fraude electoral de enormes proporciones. Con ese mismo supuesto, declaraba la guerra al Ejército Federal, llamando a los poderes legislativo y judicial a restaurar la legalidad y la estabilidad de la nación, disponiendo al dictador.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional consideraba que en el sexenio salinista tenía como punto de partida un proceso electoral plagado de irregularidades que iban desde un padrón con ciudadanos que inclusive ya habían fallecido y aún así parecía que habían votado, hasta un sistema de cómputo de los resultados que cuando iba arrojando cifras a favor del contrincante, el expriista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se vino abajo, pasando por la quema de la paquetería electoral, cuando la sociedad de los partidos políticos de oposición desmandaban la revisión de esta para aclarecer y dar certeza a la elección. Más aún, para 1994, el ejército de Salinas de Gortari llegó a postularse para presidir la Organización Mundial del Comercio y se manejaba en algunos círculos de la política nacional la posibilidad de reformar la Constitución para permitir su reelección. El ELN es una organización político-militar cuyo mando tiene por nombre Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del EZLN, derivado de su composición mayoritariamente indígena. Salió a la luz pública en el estado mexicano de Chiapas el 1 de enero de 1994 al tomar varias cabeceras municipales el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La teoría y la praxis zapatistas lo colocan a la par de otros movimientos de la llamada posguerra fría, tales como el Sin Tierra brasileño, el piquetero argentino, el cocalero boliviano, el ocupa europeo, o el antiglobalización de sectores de las sociedades urbanas, pegados a un discurso y un quehacer etiquetado como contracultural que algunos autores identifican con una supuesta generación Z1 de movimientos de izquierda y anticapitalistas que no buscan, a diferencia de otros movimientos estadocentristas, la toma del poder estatal. Su lucha, a la que se puede dar un seguimiento de la mano de sus 6 declaraciones políticas, se puede expresar con 3 planteamientos mínimos que van de lo local a lo global. 1. La defensa de derechos colectivos individuales negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos. 2. La construcción de un nuevo modelo de nación que incluya la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política. 3. El tejido de una red de resistencias y rebeldías altermundistas en nombre de la humanidad y contra el neoliberalismo. Entre estas organizaciones, todas de corte clandestino, se encontraban el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, el Partido de los Pobres, la Liga Comunista 23 de septiembre y las Fuerzas de Liberación Nacional de este último grupo, según el mismo ZLN y de acuerdo con diversas fuentes entre las que se encuentran investigaciones del gobierno mexicano. Surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ZLN en un acto del 17 de noviembre de 2006, el vocero del ZLN, subcomandante insurgente Marcos, afirmó en Monterrey, Nuevo León, hace más de 37 años, un pequeño grupo de personas nacieron lo que llamaron Fuerzas de Liberación Nacional. Desde su origen la dotaron de una ética de lucha que después heredaríamos quienes somos parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las FLN se fundaron el 6 de agosto de 1969 en el norte del país Monterrey, Nuevo León y, a decir del general Mario Arturo Acosta Chaparro, en su informe Movimientos Subversivos en México, tenían establecidas sus zonas de operaciones en los estados de Veracruz, Puebla, Tabasco, Nuevo León y Chiapas. Las FLN se replegaron a una clandestinidad todavía más cerrada, y no sería sino hasta principios de la década de los 80 cuando algunos de sus militantes decidirían la fundación de lo que ahora conocemos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Según documentos zapatistas, la historia del ZLN tuvo 7 etapas. La primera fue la de selección de los insurgentes 5 hombres y una mujer que formarían la primera célula político-militar de la organización. La segunda sería la de la fundación propiamente dicha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tras la instalación del primer campamento zapatista en Chiapas, al que llamarían la pesadilla. La tercera etapa fue de preparación y estudio de estrategia y táctica militar, a partir de manuales de los ejércitos estadounidense y mexicano, de instalación de nuevos campamentos como el Fogón Reclutas Baby Doc de la Juventud y hasta uno llamado Margaret Thatcher,
En la cuarta etapa, más o menos hacia 1985, el grupo insurgente hizo los primeros contactos con los pueblos de la zona. A la quinta etapa el mismo ZLN la llama de crecimiento explosivo porque su área de influencia abarcó no solo la selva lacandona, sino también las zonas de los Altos y el norte de Chiapas. La sexta etapa enmarcó una votación a lo interno de la organización, respecto a ir o no a la guerra contra el gobierno mexicano y, luego del sí mayoritario, los preparativos para el levantamiento. Los zapatistas sitúan cronológicamente en esta etapa un enfrentamiento en mayo de 1993 con elementos del Ejército Federal, al que llamaron Batalla de la Corralchen. Entre la madrugada del 29 de diciembre de 1993 y la tarde del 31 se sucedería la séptima etapa. El objetivo atacar simultáneamente 4 cabeceras municipales y otras 3 más, al paso reducir a las tropas policíacas y militares en esas plazas y asaltar 2 grandes cuarteles del Ejército Federal. La irrupción del ZLN en el escenario político se da en diciembre de 1993, durante la víspera del Año Nuevo, con la toma de las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo, y, de paso, las de Ochuistán y Chanal ese mismo día, dirigiendo el avance sobre Las Margaritas, municipio que albergaría al que sería llamado el primer Aguascalientes zapatista. Caería muerto el subcomandante insurgente Pedro, jefe del Estado Mayor del ZLN, aunque ya existían diversos informes que daban cuenta de la presencia zapatista en la región conocida como los Altos de Chiapas. El acto tomaría desprevenido al gobierno federal, el cual se preparaba para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y, precisamente, México. Existen varias declaraciones de la selva lacandonas que diré en otro video. Ahora me enfocaré en el estilo de lucha que estrenó el ZLN llamado Netuar. La Netuar cuenta con 2 variantes que son, dicen, las principales. Mientras a la primera de ellas la identifican con grupos fundamentalistas de corte terrorista y hasta con el narcotráfico. A la segunda, la Netuar social, la enfocan del lado de las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la promoción y la defensa de los derechos humanos, capaces de formar lo que llaman red problema, una suerte de espacio de intercambios de información, servicios y fondos económicos, donde quienes lo integran operan con la premisa de informar a través de Internet lo que sucede en cualquier zona de conflicto a cualquier lugar del mundo. De esta manera, la Netuar social viene a ser una especie de respuesta a la guerra psicológica al ser la meta de esta última, el mantener controladas a las poblaciones objetivo mediante la desinformación. Con la Netuar social, los organismos de derechos humanos buscan restituir los lazos de comunicación entre las agrupaciones que luchan por cambiar sus sistemas de explotación nacionales, y no solo esto, ya que también apuntan a afectar lo que su antagonista sabe, o piensa que sabe, y también sobre él y el mundo que le rodea. Precisamente, estas ONG serían las mismas que impulsarían las grandes movilizaciones antiglobalización en Seattle, Praga, Cancún y otras, pero que en México ya se habían pronunciado por el fin de la Guerra Civil de 1994. A decir del estudio, el ZLN tuvo entonces la visión y la capacidad de capitalizar la demanda de paz que crecía cada vez más en la ciudadanía ya no únicamente de México, sino también en la de otros países, que seguía atentamente lo que sucedía. Las redes de información comenzaron a propagar la palabra y el ideario zapatista, y dieron cuenta de las múltiples violaciones a los derechos humanos que cometían las fuerzas públicas y armadas federales en nombre de la unidad y la soberanía nacionales. De esta forma, los insurgentes se pusieron al frente de las operaciones de información, lo que provocó que descentralizaran su organización aún más y desenfatizaran las operaciones militares, para lograr vínculos más firmes con las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil global, cuyo enfoque es más informativo que económico, político o militar, ocasionando a su vez que la rebelión diera un giro enorme para, de ser una guerra popular prolongada tipo maoísta, convertirse en la primera demostración mundial de lo que es la Netuar social. Esperen mi otro video sobre el ZLN.